El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Maduro pide en una carta abrir paso al perdón, a la reconciliación y a la paz en Venezuela. Ecuador bombardea una zona de minería ilegal en una localidad fronteriza con Colombia. Suspenden construcción de megacárcel para pandilleros en Guatemala. Claudia Sheinbaum y el pueblo mexicano plantan cara a Trump. Se llama Golfo de México, dicen. Un petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Irán lanza una nueva oleada de ataques contra Israel y las bases de Estados Unidos en el Oriente Medio. El Pentágono prepara una incursión terrestre que duraría semanas en Irán, según el POTS. Más de 80 detenidos en protestas contra Trump en Los Ángeles, Denver, Dallas y Portland. Aquí están las noticias. Los Ángeles. Más de 80 manifestantes estadounidenses quedaron detenidos tras las protestas del sábado del movimiento No Kings, No Reyes, contra el presidente Donald Trump. La mayor parte en Los Ángeles, además de Denver, Dallas y Portland, según informaron autoridades locales este domingo. Los Angeles Times reportó más de 75 arrestos en Los Ángeles, en California, y NBC informó de al menos 6 docenas de detenidos por la manifestación que congregó a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad, donde algunas lanzaron piedras y botellas a la policía. Aunque la mayoría de la protesta transcurrió de manera pacífica, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó bolas de pimienta a los manifestantes frente al centro metropolitano de detención. Agentes federales han comenzado a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la Corte de Los Ángeles, a quienes golpearon bloques de hormigón y los arrojaron a nuestros oficiales. Los tenemos grabados en vivo, avisó en X Bill Essayli, asistente de la fiscal general de Estados Unidos en el Distrito Central de California. Estas detenciones se suman a las 8 que hubo en Denver, Colorado, al menos otras 2 en Portland, Oregon, y una más en Dallas, Texas, según recuento de los medios locales. Además, simpatizantes del presidente Trump confrontaron a un grupo de manifestantes del movimiento No Kings en la marcha que ocurrió cerca a Mar-a-Lago, donde está la residencia del mandatario en la Florida, aunque no hubo agresiones. Fuera de estas aprehensiones, transcurrió sin mayores incidentes la tercera jornada del movimiento No Kings, que congregó al menos a 8 millones de personas en más de 3.300 protestas en los 50 estados del país, según los organizadores. Los manifestantes denunciaron la guerra ilegal que Trump comenzó hace un mes en Irán, lo que implicaba una subida a lo combustible e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los abusos del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE. Miami. El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aunque el presidente Donald Trump aún analiza las opciones, reportó el Washington Post, tras el despliegue de 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra. La posible operación terrestre no sería una invasión a gran escala, sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la División de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario, con base en fuentes anónimas familiarizadas con los planes que se han discutido durante semanas. La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio. Aún no está claro si el mandatario estadounidense aprobaría dicho plan. Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levy, al Washington Post. Este domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque terrestre, por lo que Irán está esperando la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.
El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y en secreto planea un ataque terrestre, denunció Khalibad en un mensaje difundido por medios oficiales al pueblo iraní al cumplirse un mes de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Comando Central de Estados Unidos informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Trípoli con 3.500 efectivos adicionales, además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas. Esto ocurre tras revelarse que el Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según información de The Wall Street Journal y Axios, mientras continúan los ataques en la región, tras cumplirse un mes de la guerra que comenzó el 28 de febrero. Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha propuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Hormuz. De lo contrario, destruiría sus centrales eléctricas. Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní informó que ha lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. En la primera fase de esta operación, las infraestructuras de operaciones aéreas y de drones, así como los arsenales en las bases estadounidenses de Camp Victory en Irak, Arifan en Kuwait y Al-Har, Arabia Saudita, fueron atacadas con misiles y drones, anunció el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. Asimismo, aseguró haber atacado con precisión los escondites de Estados Unidos, Israel y el grupo kurdo iraquí en varias zonas de Arad, el Negev y Tel Aviv en Israel, así como en Erbil, Irak, la quinta flota naval estadounidense en Bahrein y Al-Dafra en los Emiratos Árabes Unidos, en la oleada 86 de la llamada Operación Promesa Verdadera 4, que indicó que se desarrolla en múltiples etapas. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró horas antes haber destruido un avión de control y vigilancia aérea de Estados Unidos, conocida como Awas, en un ataque con misil lanzado contra una base aérea estadounidense en Arabia Saudí. Un avión E-3 conocido como Awas, capaz de identificar, comandar y controlar aeronaves en vuelo en la base de Al-Khar en Arabia Saudita, fue destruido por completo y otras aeronaves cercanas también sufrieron graves daños, se lee en la nota recogida por la agencia Fars. El pasado fin de semana, al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos en un ataque iraní contra la base aérea de Al-Har, 2 de ellos de gravedad, según informaron entonces funcionarios de Estados Unidos a medios nacionales. Al día siguiente del ataque, el día viernes, el ejército de Estados Unidos desmintió declaraciones del portavoz del cuartel general central de Hatán al-Biyá, el teniente coronel Ebrahim Solfagari, quien había asegurado que Irán atacó con misiles y drones 2 supuestos emplazamientos estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y ha matado a 500 personas. Esta nueva oleada de ataques se produce en medio de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán con la mediación de Pakistán y el reciente despliegue de soldados estadounidenses por Oriente Medio. Este domingo, varios responsables iraníes lanzaron duras advertencias contra cualquier potencial incursión terrestre en el país persa. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Khalibad, denunció que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque terrestre, y advirtió desafiante que Irán está esperando la llegada de los soldados estadounidenses. Posteriormente, el portavoz del cuartel general central de Hatán al-Biyá, que coordina el ejército regular con la Guardia Revolucionaria, advirtió que cualquier ataque terrestre de Estados Unidos terminaría con la humillante captura de sus tropas, que serán alimento para los tiburones del Golfo Pérsico. Atención Memphis, Tennessee. El veterano de Vietnam, Jason Carter, se está preparando para su peor escenario: tener que vivir en su coche. Carter, un hombre de 78 años que sirvió en la Fuerza Aérea, está sin hogar y se aloja en un centro para veteranos en Memphis, Tennessee. Es uno de más de 2 docenas de veteranos en centros administrados por la organización sin fines de lucro Alfa y Omega, Veteranos en Servicio, que podrían ser desalojados si se permite que avance un plan ideado por la administración Trump, que está siendo impugnado en los tribunales. Bajo el plan, que afectaría a centros en todo el país,
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD, espera trasladar a muchas personas anteriormente sin hogar de viviendas permanentes a viviendas temporales de transición. Los defensores dicen que las personas podrían ser obligadas a irse a medida que los centros se conviertan en viviendas de transición y acepten nuevos solicitantes. Sería simplemente desastroso, dijo Carter a CNN. Volvería a la calle en mi viejo Buick, sin aire acondicionado. Carter añadió que sus problemas de salud harían la situación aún peor. Dijo que ha sufrido daño neurológico por una serie de caídas y que padece una enfermedad renal en etapa terminal. La vivienda de transición proporciona refugio a corto plazo para, idealmente, cerrar la brecha entre las emergencias y la vivienda permanente para las personas que experimentan falta de vivienda. Por lo general se ofrece por hasta 2 años, pero los defensores de las personas sin hogar dicen que la duración promedio en vivienda de transición tiende a ser mucho más corta, solo unos pocos meses, y que muchos regresan a la falta de vivienda. El año pasado, el HUD informó a Alfa y Omega y a otros centros sobre su plan de trasladar a más de $3,000 millones fondos de subvenciones a vivienda de transición, dejando a los centros y a quienes viven en ellos luchando por encontrar alternativas. Alfa y Omega han estado ayudando a veteranos en el área de Memphis a salir de la falta de vivienda durante casi 40 años. Al Edward, su director ejecutivo, dirige 3 centros de vivienda para la organización. Edward dijo que debido al cambio de política del HUD, tendría que convertir uno de sus centros de vivienda permanente con apoyo, aquel en el que reside Carter, en un edificio de vivienda de transición. Definitivamente tendré que desalojar a todos, dijo Edwards, quien afirma que unos 30 veteranos en ese edificio tendrían que irse en las próximas semanas. He llorado lágrimas por esto, dijo Edward. Este ha sido el periodo más estresante de mi vida. La Habana. La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo. El Anatoly Kolotkin, que transporta 730,000 barriles de crudo, se encontraba este domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, según la firma de análisis marítimo Kepler. Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba. Creo que a estas alturas las probabilidades de que Estados Unidos intente detenerlo han desaparecido prácticamente, declaró Piñón a la agencia AFP, aunque añadió que resulta difícil determinar qué medidas podría adoptar la Casa Blanca. Una vez que el buque ingrese en aguas cubanas, será casi imposible que el gobierno estadounidense lo detenga, señaló. El gobierno cubano afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 10 millones de habitantes. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina. Cuba perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba, e incluso ha sugerido la posibilidad de tomar la isla. Los precios de los combustibles en la isla se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió 7 apagones a nivel nacional desde principios de 2024, 2 de ellos ocurridos este mismo mes. El Anatoly Kolotkin, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Prismor el pasado 8 de marzo. Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del Canal de la Mancha. Sin embargo, las 2 embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el Océano Atlántico, según informó la Marina Real Británica. Otro buque que, según se informó, transportaba diésel ruso a Cuba, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, llegó en su lugar a Venezuela a principios de esta semana. Una vez que el crudo de el Anatoly Kolotkin llegue a Cuba,
se tardaría entre 15 a 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Piñón. La necesidad urgente hoy en Cuba es el diésel, afirmó el ex ejecutivo del sector petrolero. El cargamento ruso podría transformarse en 250,000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante 12,5 días, según Piñón. Washington. La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con más de 700,000 barriles de crudo, tras meses de un bloqueo impuesto por Washington a la llegada del petrolero a la isla, según informó el diario The New York Times. El tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se esperaba que entrara a aguas cubanas la noche de este domingo, tocando tierra esta tarde del lunes, de acuerdo con el diario. El buque Anatoly Kolotkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado por Estados Unidos como por la Unión Europea. La Habana. Los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado, luego de un largo viaje desde México, durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda. Los barcos desaparecidos desde el jueves hasta el sábado, con 9 personas a bordo, navegaban frente al litoral de la capital de la isla en su camino al puerto, constató un periodista de la agencia francesa de prensa. Las embarcaciones traen los últimos cargamentos del convoy Nuestra América, una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla. Se espera que el Friendship y el Tiger Mom, que zarparon de la península de Yucatán en el suroeste de México, llegarán a Cuba entre este martes y el miércoles. Pero la Marina Mexicana perdió comunicación con ellos y activó una operación de búsqueda el jueves. Ciudad de México. El pasado fin de semana, el viernes precisamente, Donald Trump retomó una de sus polémicas favoritas durante el foro F2 Priority, un evento organizado por inversores saudíes celebrado en Miami. En su intervención, el presidente estadounidense volvió a defender el cambio de nombre del Golfo de México por el Golfo de América, argumento que usó para compararlo con una posible rebautización del Estrecho de Hormuz, territorio bajo la influencia iraní, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, como el Estrecho de Trump. Tenemos el 92% del área que lo rodea y ellos tienen el 8%, repitió Trump, con el tono informal que suele reservar para estos asuntos. También hizo referencia a una llamada que mantuvo con Claudia Sheinbaum cuando el cambio se tramitó, describiendo a la mandataria mexicana en términos elogiosos que mezclaron el halago con la condescendencia. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum contraataca y el pueblo responde. La respuesta llegó desde Zacatecas, donde la presidenta mexicana realizaba una gira el sábado. Sin nombrar directamente a Trump, Claudia Sheinbaum optó por un recurso sencillo y efectivo. Preguntó a los asistentes cómo se llamaba el Golfo. La multitud respondió al unísono: Golfo de México. Ni queremos ningún problema con el gobierno de Estados Unidos, somos socios, queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defenderemos, dijo antes de abordar el tema, dejando claro que el rechazo al cambio de nombre no implica una ruptura diplomática. Claudia Sheinbaum hizo el mismo movimiento más tarde en el día durante su participación en el evento Pensión Mujeres, Bienestar en General, Panfilo Nápera, en Zacatecas. No es la primera vez que Sheinbaum aborda este asunto. La presidenta ha recordado en distintas ocasiones que el nombre del Golfo de México tiene reconocimiento internacional desde 1607, lo que lo convierte en una denominación con más de 4 siglos de uso geográfico consolidado. Para México, el debate no es solo nominal, tiene una dimensión de soberanía e identidad que el gobierno de Sheinbaum no está dispuesto a ceder en silencio. Trump dejó caer en el mismo evento que en su día llegó a plantearse llamarlo Golfo de Trump, aunque reconoció que descartó la idea por miedo a la reacción. Quizás podamos hacerlo, aún estamos a tiempo, bromeó. Es el tipo de declaración que, en boca del presidente estadounidense, oscila entre el entretenimiento político y la amenaza velada
y que obliga a sus interlocutores como Claudia Sheinbaum a responder con la misma frecuencia con la que él lanza. Ciudad de México. México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE de Estados Unidos y exigió investigar las graves omisiones del centro de detención donde se hallaba el migrante. Con este caso, según la Cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia de ICE o enredadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, que lanzó una política anti-inmigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El hecho más reciente ocurrió en el estado de California. Un mexicano que estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la Cancillería en un comunicado difundido la noche de ayer. La institución exhortó a Estados Unidos a que estos lamentables casos no continúen y demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia. Ciudad de Panamá. El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz llegó ayer domingo a aguas panameñas en el marco del ejercicio multinacional Mares del Sur 2026 y como muestra de la cooperación de Estados Unidos y Panamá en materia de seguridad marítima y de lucha contra el crimen transnacional, afirmaron funcionarios. Estamos en Panamá como huéspedes y también como socios de la seguridad. Esta visita es parte de nuestra cooperación para mejorar la seguridad y la prosperidad en todo el continente americano, afirmó el contraalmirante estadounidense Norman Casey. Casey, junto con el ministro panameño de Seguridad Pública, Fran Ábrego, y otros funcionarios, hablaron de la relación histórica de Panamá y Estados Unidos y del buen momento que atraviesa durante un acto celebrado en la terminal de cruceros de Amador, situado en la entrada del Pacífico del Canal Interoceánico, donde atracó el destructor USS Gridley, que forma parte de la comitiva del Nimitz. Sin un socio como Panamá, no podemos completar esta misión de mejorar la seguridad del continente americano, dijo Casey en un breve discurso en el que reconoció el rol importante en el comercio global del país centroamericano y expresó que espera que la cooperación continúe entre ambos países. Estados Unidos es el principal usuario del canal, con alrededor del 70% de la carga, que lo cruza teniendo como origen o destino el país norteamericano que construyó la vía acuática a inicios del siglo XX y lo administró durante más de 80 años, hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999. Ciudad de Guatemala. La justicia de Guatemala suspendió provisionalmente la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros. Una sala de apelaciones tomó la decisión un día después de que el presidente Bernardo Arévalo de León puso la primera piedra del penal El Triunfo, que se levantará en una finca incautada al narco de Izabal, 290 kilómetros al noroeste de la capital sobre el Caribe. La justicia acogió un recurso presentado por 4 guatemaltecos que alegan que la obra puede provocar inundaciones en la zona y obligar el traslado de emergencia de reos, lo que supone un riesgo para la población. La cárcel de unos $130 millones y que estaría lista en un año es una de las medidas del gobierno contra las pandillas, que en los últimos meses lanzaron ataques que dejaron 11 policías muertos e hicieron motines en varias cárceles. El gobierno de Arévalo niega que la prisión sea una réplica del centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador, donde hay miles de detenidos en la lucha antipandillas que lanzó el mandatario Nayib Bukele. Guayaquil. El ejército ecuatoriano bombardeó una zona donde presuntamente se realizaban actividades de minería ilegal y en la que se generaban aproximadamente $300,000 diarios, ubicada en la localidad de El Chical, de la provincia norteña de Carchi, fronteriza con Colombia, informó el Ministerio de la Defensa. Durante la operación que se ha realizado durante los 4 días, los militares ejecutaron un bombardeo sostenido y saturación de fuego, lo que ha permitido la destrucción de alrededor de 50 bocaminas. Para este ataque, el ejército ha utilizado un sistema de armas combinadas que incluye 3 tanques AMX-13,
mortero de 81 milímetros con 40 granadas, un helicóptero liviano artillado C-3 con munición calibre .050 y armamento colectivo con 5.520 cartuchos calibre .762 milímetros. De acuerdo a la defensa, los grupos dedicados a la minería ilegal en esta zona tendrán una pérdida anual estimada en $108 millones. La operación Fuego Letal en Chikal les arrebató cerca de $110 millones, tanto a las mafias de la minería ilegal como a los grupos armados irregulares a los que hemos declarado la guerra. Lo dijimos, les queda muy poco tiempo y solo 2 opciones: la cárcel o el infierno, escribió en su cuenta la red social X el ministro de la Defensa Giancarlo Lofredo. Atención Brooklyn. El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, divulgó una carta con un llamado a la paz en el país suramericano y con citas religiosas para ayer domingo de Ramos, un día después de publicar su primer mensaje desde que fue capturado en enero en un operativo estadounidense en Caracas. Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz, dijo Nicolás Maduro en una carta firmada junto con su esposa Cilia Flores, también detenida en Nueva York, y publicada en la cuenta del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista. Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia para nuestra patria, pidieron Maduro y Flores en un texto con numerosas citas bíblicas. Maduro publicó un texto en su cuenta de X en el que afirmó que está bien, firmes, serenos y en oración permanente. Maduro y Flores están acusados en Estados Unidos de delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan. Se declararon inocentes en su primera audiencia judicial en Nueva York el 5 de enero. En este domingo de Ramos, Cilia y yo le hablamos con serenidad, con fe y con el corazón puesto en Cristo. Aún en la prueba, esto no puede ser un día de desesperanza, sino de confianza en Dios, de firmeza espiritual y de esperanza, señala el texto. Durante su segunda audiencia, realizada el jueves, los abogados de Maduro y Flores insistieron en su moción para que se desestime el caso. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.